Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. El tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con la adoración. La adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios tiene esa connotación de cuando conocemos verdaderamente a Dios y nos damos cuenta de que Él es extremadamente grande. Dios es extremadamente inmenso. Dios es extremadamente poderoso. Cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Dios, de la grandeza de Dios, nosotros automáticamente sabemos que estamos ante un ser desconocido, que es totalmente e infinitamente superior a nosotros, que Él en cualquier momento puede destruirnos y convertirnos en nada, que nosotros somos menos que una hormiga delante de Él y experimentamos un grandísimo temor de ese ser tan grande, tan poderoso, tan infinito que es nuestro Dios. Y lo primero que hacemos al darnos cuenta de que Él está allí, que nosotros estamos delante de Él, es, ante esa percepción de su grandeza, es inclinar la cabeza como una señal de reconocimiento de esa superioridad, de esa grandeza. Pero inclinar la cabeza no es suficiente, porque seguimos percibiendo qué tan grande es Él, y lo que sigue a continuación es que doblamos el cuerpo. Pero aún eso no es suficiente, lo que sigue es que caemos de rodillas. Pero aún eso no es suficiente, caemos postrados con el rostro en tierra, porque Él es superior infinitamente, grande, infinitamente. Y si pudiéramos hacer un hueco en la tierra y meternos en ese hueco, lo haríamos. Eso es adorar a Dios. Es esa honra, es esa reverencia, es ese temor, es esa majestad, es ese honor, es ese dominio, es el reconocimiento de esa superioridad expresado en primera instancia por una actitud del corazón y por un gesto del cuerpo. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Es ese reconocimiento de esa grandeza y de ese poder sobre nuestras vidas. ¿Y qué importancia tiene la adoración? ¿Qué tan importante es la adoración para la vida de la iglesia? Algunos hermanos creen que lo más importante que hace la iglesia es ganar almas para Cristo. Algunos hermanos creen que lo más importante es el evangelismo, el cumplimiento de la gran comisión. Eso es importante. Otros creen que lo más importante es ayudar al necesitado. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la adoración. Lo más importante es la adoración. Las iglesias del Señor Jesucristo existen para que Dios sea adorado, porque ese Dios tan grande, tan infinito, tan indescriptible, tan inalcanzable, Él tiene que ser adorado. Si las criaturas somos conscientes de su existencia, la única respuesta natural y necesaria es la adoración. Lo más importante que hace la iglesia
lo más importante que hace usted es adorar a Dios. Dios debe ser adorado. De hecho, la Escritura dice que Él busca adoradores. No dice que busca evangelistas para que ganen las almas para Cristo, pero de hecho Él los da. No dice que busca pastores, maestros para que edifiquen su iglesia, pero de hecho Él los da. Lo que dice clara y específicamente es que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hablamos de la adoración, estamos hablando del asunto más importante. No estamos hablando de algo secundario, de algo que puede ser visto con una cosa como tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. No, estamos hablando de lo más importante que hace la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos tipos de adoración hay? Hay básicamente dos tipos de adoración. La adoración personal o privada, que es la que yo realizo en mi cuarto, en mi habitación, a solas. Cuando entro, me arrodillo al lado de mi cama y mi corazón reconoce esa majestad, esa grandeza, mi corazón se humilla, mi corazón le adora, mi corazón llora, mi corazón se alegra. Eso es adoración privada. Pero la adoración a Dios más importante no es la adoración privada, es la adoración pública. Cuando los hijos del Altísimo, los que han sido salvados por gracia, se reúnen en el día señalado por Él y en la forma señalada por Él, le adoran con un corazón bien preparado, se reúnen juntos a adorarle. Nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados para formar un grupo que adora a Dios. Y ese grupo que adora a Dios se llama la iglesia. El propósito de Dios es este: yo seré a ellos por Dios. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tanto es así que el Señor Jesucristo, enseñándonos a orar oraciones privadas, nos enseñó a decir primero que todo, Padre mío. ¿Nos enseñó eso? Padre nuestro. Nuestro. La salvación es algo corporativo, comunitario, congregacional. Y por tal razón, el tipo de adoración más importante es la adoración pública. Lo más importante que ustedes hacen en toda la semana es venir aquí el domingo a adorar. Eso es lo más importante. El evento más importante que sucede sobre la faz de la tierra no es que las guerrillas de las FARC hagan la paz con el gobierno, ni que se acabe la guerra en Siria. Eso es bueno y deseable, pero lo más importante que ocurre sobre la faz de la tierra es cuando en el día del Señor, los redimidos del Señor se reúnen para adorarlo. Eso es lo más importante, ese es el evento más importante en la historia de la humanidad en ese día y en todos los días de la existencia. Y por esa razón, porque la adoración es lo más importante, Dios no nos ha dejado a nuestra imaginación la forma como debemos adorarle. Él no nos ha dejado inventar la forma como debemos adorarle, sino que Él nos ha dado instrucciones muy específicas y muy detalladas de cómo debemos adorarle. No podemos adorarle sino como Él lo ha ordenado. Nada de lo que nosotros nos imaginemos podemos introducirlo en su adoración. Eso es una cosa muy delicada. ¿Qué le sucede a los pastores, ministros o iglesias que inventan cosas que Dios no mandó y la introducen en la iglesia para adorarlo? Lo que llamamos en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 5, fuego extraño. ¿Qué le sucede a aquel que inventa una forma de adorar a Dios? Le sucede lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Ofrecen fuego extraño. Y por eso nosotros, en la fe reformada, nosotros los que somos de tradición reformada, que nuestra fe está basada en la historia, en la senda antigua, nosotros tenemos algo para evitar esto, que se llama principio regulativo de adoración.
¿Qué es el principio regulativo de adoración? Con base en estos pasajes, nosotros enseñamos que en la Biblia se dice claramente que la adoración pública a Dios debe ser solamente como Él mandó. Nada de lo que Dios no ha ordenado, así sea bueno, se debe introducir en el culto de adoración. Y Dios ha ordenado que en su culto de adoración se hagan solamente 6 cosas, que son orar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, ofrendar para avanzar la palabra de Dios y dramatizar la palabra de Dios. Y los únicos 2 dramas autorizados para hacer en un culto de adoración por Dios son el bautismo y la Santa Cena. Eso se llama principio regulativo de adoración. Voy a repetirlo: orar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, leer en público la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, ofrendar para el avance de la palabra de Dios y dramatizar la palabra de Dios con solo 2 dramas autorizados: el bautismo y la Santa Cena. Pero hoy nos vamos a concentrar en una de esas 6 cosas que Dios ordena que se haga en su iglesia. Una muy importante: cantar la palabra de Dios. Cantar la palabra de Dios. Y no nos vamos a concentrar tanto en la letra de lo que cantamos, sino en la música que debe acompañar lo que cantamos a Dios. ¿Por qué es necesario que estudiemos este asunto? Durante el siglo XX ocurrieron unas terribles desviaciones en la iglesia del Señor Jesucristo. El siglo XX no fue un buen siglo, fue un siglo malo. Ocurrieron terribles desviaciones. El evangelismo fue afectado. Se abandonó la predicación expositiva. Aparecieron falsas profecías, falsas lenguas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y como era de esperarse, en esa amalgama de cosas malas había que modificar el culto de adoración, y el culto de adoración fue modificado. Las iglesias del siglo XX procuraban, y lo que va del XXI, un culto de adoración más familiar, más a gusto del consumidor, más contemporáneo, más entretenido. Y por supuesto, había que hacer un cambio en la música. Esos himnos tan antiguos lucían arcaicos, y los nuevos géneros musicales que fueron surgiendo tenían amplia aceptación. Entre los 50 y los 60 surgieron unos géneros musicales que prácticamente absorbieron la vida musical, llamémoslo así, del mundo cada vez más globalizado. Un género musical llamado blues, otro género musical llamado rock and roll o rock and roll, y otro género musical llamado gospel. Y a partir de ahí, otros géneros musicales de los años 60 hasta hoy dominaron la escena en la música, no dentro de la iglesia. Pero poco a poco los cristianos fueron adoptando esos géneros musicales. Ellos dijeron: usemos una música más acorde con nuestra época. Además, la letra es lo importante. El género musical no importa. La música es neutral, no tiene moralidad. Lo que importa es la letra. No hay un do santo y un fa pecaminoso. La amoralidad o neutralidad de la música fue ampliamente proclamada y ampliamente aceptada por las iglesias del siglo XX, de su segunda mitad. Y aparece lo que se conoce como música cristiana contemporánea, abreviado en las letras MCC, música cristiana contemporánea. Y ese es el objeto de mi discusión en esta tarde. Vamos a analizar ese concepto de si la música es amoral o no, de si la música es neutral. Y vamos a analizar qué tan conveniente
a la luz de un conocimiento un poco mejor de este tema en la Escritura, ¿qué tan conveniente es adorar a Dios usando MCC, música cristiana contemporánea? Vamos a ver si es realmente, la Biblia enseña que la música es amoral o neutral. Y vamos a ver si la música cristiana contemporánea es mala o no para adorar a Dios. Vamos a entrar en lo que se puede llamar la batalla entre la música sagrada y la música cristiana contemporánea. La batalla entre la música sagrada, de hecho ese concepto música sagrada ha desaparecido y tal vez a muchos de ustedes les suena incluso extraño. Música sagrada. Vamos a ver que hay una batalla entre la música sagrada y la música cristiana contemporánea. Y para estudiar nuestro tema vamos a mirar 5 cosas. En primer lugar vamos a hablar sobre el origen de la música. Luego hablaremos sobre el uso que Dios le dio, ordenó para la música. Tercero veremos el corazón de nuestro tema, la moralidad de la música. Luego veremos la depravación de la música y luego veremos la restauración de la música. En estos 5 encabezados podremos mirar y desarrollar lo que nos hemos propuesto en la introducción. Comencemos hablando entonces sobre el origen de la música. ¿Dónde se origina la música? La música tiene su origen en Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. El Padre de las luces es Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios creó al hombre a su imagen, y la imagen de Dios en el hombre incluye la capacidad de producir y disfrutar la música. La imagen de Dios en el hombre incluye la capacidad de producir y disfrutar la música. Vemos entonces que esa imagen de Dios se proyecta en el hombre. Y Dios es autor musical. Dios es autor. Dios compone música, tanto letra como acompañamiento instrumental. Dios compone música, tanto letra como acompañamiento musical. La palabra de Dios dice en Sofonías 3:17: Jehová callará, se gozará en medio de ti con cántico. Jehová canta, Jehová canta, Jehová produce música vocal, música vocal. Él inspiró todos los cantos que hay en la Biblia. Tengo la impresión, por ejemplo, que el canto que Él le entregó a Moisés en Deuteronomio 31:19 se lo dictó prácticamente Dios a Moisés. O sea, la letra vino de forma pura de Él. Y en la Biblia hay muchos cantos y Él es el que inspiró la letra, la música vocal. Dios es autor de música vocal, pero Dios también es autor de música instrumental. Dios también es autor de música instrumental. Dios compone música instrumental. Y un ejemplo claro y directo es el caso en 1 de Reyes 19:12, donde Dios le habla a Elías por medio de un silbo suave y apacible. Cuando Dios le habla a Elías por medio de un silbo suave y apacible, ese silbo suave y apacible era musical. Y en sí mismo el silbo suave y apacible contenía un mensaje que Elías podía entender. O sea, el solo silbo sin palabras era como una parábola, era como una imagen auditiva, si hay algo que se pueda llamar así, o un concepto musical, llamémoslo así. Y Elías podía entender claramente que la reforma que él tanto anhelaba en Israel no se iba a hacer como Elías quería. Elías quería una reforma que fuera como viento que rompe la roca. El Señor dice: no, así no la voy a hacer. Elías quería que la reforma fuera como un terremoto. Y Dios le dice a Elías: no, así no la voy a hacer.
Elías quería que la reforma fuera algo abrupto, violento, fuerte y destacado, porque ese es el temperamento de Elías. Elías es el profeta del fuego. Pero el Señor le dice a Elías: la reforma no va a ocurrir como tú quieres, va a ocurrir como yo quiero. Y lo que yo quiero es un silbo suave y apacible. Es decir, la providencia de Dios iba a traer la reforma suavemente y lentamente. O sea, el silbo en sí mismo es un mensaje. La música en sí misma tiene un mensaje. Toda composición musical transmite un mensaje, es un mensaje abstracto, pero al fin y al cabo un mensaje. Vemos a Dios componiendo y tocando instrumentos. La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron dados al sonido de una bocina que no era tocada por hombres. La Biblia dice que la segunda venida de Cristo será anunciada por una trompeta, a la cual se le llama trompeta de Dios. Dios compone música instrumental, hermanos. El trono de Dios está lleno de cantos con acompañamiento musical. En Ezequiel 28:13 se dice que cuando Satanás fue creado, ya le tenían preparados los instrumentos de música. Antes de caer, él era el director de música en el cielo. Así que Dios creó la música, tanto música vocal como música instrumental, para su gloria y su deleite. Y por tanto, la música debe ser como Él es. Él imprime sus atributos y sus leyes a todo lo que crea. Y si nuestro Dios es santo, la música que usamos para Dios tiene que ser como Él es. Y por tanto hay características y leyes que la definen de esa manera. No creo que sea necesario argumentar mucho más acerca de esto, de que la música se origina en Dios y que Dios es autor tanto de música vocal como de música instrumental. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado, el uso de la música. ¿Qué uso quiso Dios darle a la música? Como ya dijimos, en primer lugar, la música fue creada por Dios para su gloria. Una música majestuosa, gloriosa, no nos debe hacer pensar en otra cosa sino en Dios mismo. Pero Dios creó la música también para su deleite. Dios creó la música para Él deleitarse en ella, pero también para que el hombre se deleite en la música. El órgano del oído es tal vez el sentido más complejo y hermoso. Y las variedades, los matices de deleite que hay en el oído son insondables. Si en el solo oído tenemos un testimonio de que Dios creó la música para el deleite suyo y para que el hombre se deleitara en ella. Pero lo principal, Dios creó la música para que el hombre la usara para adorarlo. Dios creó la música para que el hombre la usara para adorarlo. Cuando cantamos a nuestro Dios e involucramos todo nuestro ser, estamos ofreciendo un sacrificio verdadero de adoración. Pero también Dios creó la música con un impacto sobre nosotros, de tal manera que la verdad de Dios penetra más profunda en el corazón cuando es acompañada de música. Las cosas que cantamos penetran a lo profundo de nuestro corazón de una manera que casi ni podemos entender. La música hace que una verdad penetre profundamente en nuestro corazón. En este orden de ideas podemos resumir este punto diciendo que la música tiene un uso vertical para dirigirme a Dios, para adorar a Dios, y un uso horizontal para edificar entre los hombres. La música es usada en sentido horizontal para que los hombres seamos edificados con ella, para que los hombres la usemos para adorar a Dios en el sentido vertical y para que los hombres la usemos para edificarnos entre nosotros en forma horizontal. Esa es la enseñanza clara de Efesios 5:19. Vayan conmigo en sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 19. Es necesario que lo veamos en la Sagrada Escritura. Esto que vamos a ver aquí es muy importante.
Efesios 5:19. Vamos a ver aquí el uso de la música. Efesios 5:19. Leamos desde el 18 para que tomemos un mejor sentido del pasaje. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera manifestación visible de que estamos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros. Noten ahí el primer uso de la música. ¿Ese es el uso horizontal o el vertical? El horizontal. Hablando entre vosotros. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Observen esas dos palabras con cuidado. Cánticos espirituales. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Y ahora dice, cantando y alabando al Señor. Ahí está el segundo uso. ¿El horizontal o el vertical? El vertical. Cantando al Señor en vuestros corazones, con todo vuestro corazón. Entonces aquí vemos claramente que la Biblia enseña dos usos de la música. Un uso horizontal para la edificación y un uso vertical para la adoración. Pero hay algo muy importante allí, y es la palabra alabando. En el versículo 19, en la segunda parte otra vez, cantando y alabando. Esa palabra alabando, que nuestra versión Reina Valera traduce alabando, también puede ser traducida haciendo melodía. Haciendo melodía. La palabra alabando también puede ser traducida haciendo melodía y se refiere al uso de música instrumental. Se refiere al uso de música instrumental. La palabra alabando técnicamente significa pulsando una cuerda para crear un acompañamiento musical. Tengan en mente esa palabra porque la vamos a usar en un momento. Y la otra expresión que quiero que tengan en mente de este pasaje es la que dije hace un momento: cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Hay cánticos que no son espirituales y hoy vamos a aprender cuáles son esos cánticos. Y aquí vemos claramente que debe adorarse a Dios y debe usarse para edificación, tanto el uso horizontal como el vertical, la música instrumental, la música vocal, y deben usarse cánticos espirituales. Esa expresión haciendo melodía o alabando coloca desde este punto de nuestra charla un cimiento muy importante. Cuando leemos haciendo alabanza o alabando, es decir, haciendo melodía, comenzamos a aprender que la música que agrada a Dios para su adoración debe ser música melódica. Música melódica, es decir, la música con que cantamos a Dios debe ser melódica. Y vamos luego a entender mucho mejor, cuando hablemos de las leyes de la música, qué es esto de música melódica. Pero para cantar a Dios adecuadamente hay que hacerlo con cánticos espirituales y con una música que sea melódica. Para acompañar la letra, que es la misma palabra de Dios, debe usarse en cantos que tengan acompañamiento de música melódica. En función de cumplir este uso o este mandato de adorar a Dios, Dios comienza a establecer todo un sistema de adoración a Él con música desde la antigüedad. ¿Cuál fue el hombre de la Biblia comisionado para establecer el uso correcto de la música en el templo de Dios? Fue el gran rey David. David es comisionado por Dios para crear e introducir instrumentos musicales que acompañen el canto a Dios en el templo. Vayamos otra vez a nuestras Biblias, a Primero de Crónicas, capítulo 23. Primero de Crónicas, capítulo 23. Vamos a ver cómo se desarrolla este uso, llamémoslo así, litúrgico o
de adoración de la música. Primero de Crónicas 23 del 1 al 5, cómo se introduce la música en la adoración a Dios, el alabando, el creando melodías para Dios. Primero de Crónicas 23 del 1 al 5, vamos a leer solo el versículo 5. Está haciendo un inventario de esa labor que le fue encomendada a David, de introducir los instrumentos musicales y de ordenar la música en el templo. 23:5 de Primero de Crónicas. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Ahí vemos la introducción de instrumentos. David fue comisionado para dirigir la música, para introducir este aspecto de manera oficial en el culto a Dios en Israel. David es el dulce cantor de Israel. Y como dulce cantor de Israel, David no es más que un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el cantor de los cantores. Y por eso, por medio de David, él pone las bases para la música y la adoración en la casa de Dios. Ahí en el primer libro de Crónicas, vayamos al capítulo 15. Capítulo 15, y aquí comenzamos a ver algunos de esos actos realizados por David para introducir la adoración con música a la casa de Dios. Primero de Crónicas 15:16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos que resonasen la voz con alegría y alzasen la voz, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Diferente o contrario a la que la mayoría de las personas piensan, que cualquier instrumento puede ser utilizado para la adoración a Dios, vemos en el Antiguo Testamento que los únicos 3 instrumentos permitidos para adorar a Dios eran estos 3: salterios, arpas y címbalos. Vemos muchísimos otros instrumentos en actos de adoración, pero no en el templo. En la Biblia debemos distinguir esto claramente. En la Biblia hay muchos otros actos de alabanza y adoración callejeros, no en el interior del templo, sino callejeros. Los festivales nacionales de Israel, las fiestas solemnes tenían gran cantidad de música, instrumentos musicales, panderos, danzas y otros instrumentos, pero en el templo solo se permitían estos 3. Y aquí comenzamos a ver claramente que la Biblia enseña con mucha seguridad que hay un orden y un establecimiento de música en la casa de Dios. Veamos ahora más en forma, a partir de estas bases que hemos visto, veamos más en forma cómo comienza a configurarse el tema de la moralidad de la música. Ya vimos el origen de la música, hemos visto el uso de la música y ahora vamos a entrar en la moralidad de la música. Y ahí mismo en Primero de Crónicas capítulo 15 comenzamos a ver esto con más claridad. Primero de Crónicas 15, versículo 21. Está haciendo una lista de los levitas entrenados para cantar y tocar instrumentos en el templo. 21 de Primero Crónicas 15. Matatías, Elifeleú, Mignías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Aquí aparece técnicamente una expresión exclusivamente musical: octava. La octava es un término técnico que nos habla de la forma como se afinaban las arpas y tiene que ver con la escala musical, la cual es una ley matemática. La música está basada en leyes matemáticas y físicas. Y cuando no respetamos esas leyes, violamos la música, destruimos la música y no la podemos ofrecer como alabanza a Dios. La octava estaba como
afinada. Es decir, que estos hombres que eran doctos, y enseguida vamos a ver que había uno más docto que ellos sabían cómo se debía producir y presentar la música, en qué octava. Eso nos habla de leyes, de matemática y de física. Eso nos habla de Dios regulando, de Dios en control. Veamos ahí mismo en el versículo 22 la presencia de otro personaje, un hombre muy dotado, que era el que realmente dirigía el canto y la ejecución de instrumentos. Su nombre era Kenanías, versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, oigan, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. ¿Ven todo esto cómo va formando una estructura sobre la cual se va cimentando la música para adorar a Dios? Bueno, ahora veamos en el capítulo 16 de ahí mismo de Primero de Crónicas, el versículo 42. Primero de Crónicas 16, 42. Aquí vamos a encontrar una declaración muy importante, que ahora es ignorada por la mayoría de los proponentes y defensores de la música cristiana contemporánea. Primero de Crónicas 16, 42 dice: y con ellos, estamos hablando de la lista de los levitas que tenían a cargo esta función de la música para Dios. 42, con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Eso solo ya nos dice lo que queremos enseñar aquí. Otros instrumentos de música de Dios. Eso significa que hay una música que pertenece a Dios, que es exclusiva de Dios, que es para uso en el templo, que es para uso de la adoración, que hay una forma de componer música que produce música de Dios, conforme a las leyes de Dios y conforme a la naturaleza de Dios. En el Salmo 137:4 se le llama de otra manera, se le llama cántico de Jehová. Oigan bien, no es cántico a Jehová, es cántico de Jehová. Pertenece a Dios, es música de Dios, es la música que Él nos da, o más bien nos la presta para que la usemos para adorarle a Él. Es su música. Así que basados en la Biblia podemos plena y seguramente decir: hay música sagrada, hay música sacra, hay música santa, hay música que pertenece a Dios y que hace que nosotros podamos cantarla adecuadamente en la presencia del Señor. Pero ahora, la Biblia no solamente nos presenta ese aspecto sacro de la música, sino que también nos enseña el otro aspecto, el aspecto profano de la música, el aspecto malo de la música. Lo que estamos viendo aquí es la ciencia del bien y el mal en el área de la música. Lo que estamos haciendo aquí es adquiriendo discernimiento del bien y el mal en el área de la música. Así como la Biblia nos muestra la música de Dios, también nos muestra la música que no es de Dios. Veamos a Isaías capítulo 23, versículos 15 al 16. Isaías 23, 15 al 16. Isaías 23 es una amonestación a una ciudad llamada Tiro. Isaías 23 le muestra a Tiro que va a ser castigada, severamente por un periodo largo de tiempo. Y este pasaje nos muestra que aún después de castigada, la ciudad de Tiro no se va a arrepentir, y la forma como ella va a mostrar que sigue en sus pecados es por la música que compone. Isaías 23:15 dice: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, es decir, cuando se le quite el castigo, cantará Tiro
canción como de ramera. Canción como de ramera. Y ahora viene una invitación al arrepentimiento. ¿Y cómo invita a Dios al arrepentimiento de Tiro? No le valió el castigo. La invita a arrepentirse ordenándole que haga buena música. Versículo 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz ¿qué? Buena melodía. Hermanos, esto es claro verdaderamente en la Escritura. El punto es que nosotros no lo queremos aceptar, pero está ahí, está muy claro. Le dice: arrepiéntete. Si la manifestación de tu maldad es que construyes música de ramera, entonces ahora arrepiéntete y haz buena melodía. Mire, esto es tan sencillo como decir, hermano, hay buena melodía y hay mala melodía. Pero ¿qué dicen los proponentes de la música cristiana contemporánea? Dicen que la música es neutral. Los proponentes de la música cristiana contemporánea dicen que no hay ni buena ni mala melodía. Eso es parte del pensamiento del hombre posmoderno, el relativismo ético. No hay bien y mal en nada. Tampoco hay bien y mal en la belleza. Por eso todo el arte es abstracto y cualquier cosa que usted haga es una obra de arte. Porque no hay bien y mal en la estética, no hay bien y mal en la moral, no hay bien y mal en la música. La música es neutral. Pero pregunto, hermanos, acabamos de leer la Biblia. Mire, usted no necesita tener un doctorado en hebreo. No, simplemente leyendo su Biblia en español, en el punto correcto. ¿Enseña la Biblia o no que hay moralidad en la música? Es demasiado obvio. Dice: haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. La forma de arrepentirse, o cómo demostraría el arrepentimiento, es construyendo ¿qué? Buena música. Así pues que, mis hermanos, la música no es neutral, la música no es amoral. Pero pastor, ¿usted por qué no nos enseña un poco más qué es eso de canción como de ramera? ¿Y cómo puedo identificar yo una melodía de ramera de una buena melodía? Los que saben de composición musical, yo no soy músico, pero estoy seguro que los que saben de composición musical saben cómo puede ser distorsionada la melodía al punto de llegar a convertirla en mala melodía. Y la palabra ramera es la palabra detrás de la cual está la forma como un compositor o intérprete puede hacer mala melodía. Fijándonos en cómo habla y cómo canta una ramera, sabremos que es melodía de ramera y la podremos diferenciar de la buena melodía. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios 5, 3. Todos estos pasajes que vamos a leer en Proverbios hablan sobre la ramera y su forma de hablar. Proverbios 5, 3. Dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Esa palabra destilan, gotea. Y la palabra blando es una forma de hablar blanda, blandita. Pero pastor, póngalo más claro todavía. Veamos Proverbios 6:24. Proverbios 6:24, las mismas palabras. Proverbios 6:24, el mismo asunto. Dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. La mujer ramera habla, sus palabras son blandas. Veamos 7:5.
Y cada vez se va como descubriendo más de qué se trata. 7:5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Pastor, pero si las palabras son algo abstracto, ¿cómo pueden hacerse más blanditas? Vamos a aclararlo ya mismo. 7:21. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. La palabra suavidad y salamería es un hablar salamero, suave, blando. Y esa palabra salamería, que está en Proverbios 7:21, esa misma palabra es traducida en el Salmo 73:18. Vayamos allá, por favor. Salmo 73:18, esa palabra salamería es traducida como, salamería es traducida como 73:18. Ciertamente, hablando de los malos, de los impíos, ciertamente los has puesto en deslizaderos. La palabra salamería es traducida como deslizaderos, es decir, que la mujer ramera desliza su voz cuando habla. Pastor, todavía no le entiendo. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que el hermano Jorge se va con su esposa para un centro comercial y entran a un almacén. Se apartan un poquito porque están mirando artículos distintos, pero la señora queda en suficiente cercanía para escuchar lo que pasa alrededor de su esposo. De pronto se le acerca una empleada del almacén y le dice, hola Jorge, gusto verte, ¿cuánto tiempo que no te veía? Desde la secundaria. ¿Qué piensa la esposa? Es una compañera de la secundaria. Pero si la misma empleada le dice, hola Jorge, qué gusto verte, wow, no te veía desde la secundaria. ¿Qué piensa ella? Que ella fue su amante. Es a eso a lo que nos referimos. La forma de deslizar las palabras hace que el canto se convierta en como de ramera. Nuestros hermanos de la música cristiana contemporánea dicen, el do no es santo, ni el fa es pecaminoso. De acuerdo, pero la forma como los asocias para escribir una melodía y los ejecutas en el instrumento musical, produce en esa melodía un mensaje. En la melodía, no en la letra, en las notas que acompañan la letra, produce un mensaje con un contenido moral. Lo mismo sucede con las letras del alfabeto. La A no es moral y la I es inmoral. Pero con la A y con la I yo puedo construir palabras con un claro sentido moral. Lo mismo sucede en el arte. Una línea u otra línea, o un color u otro color en sí mismo no son morales o inmorales, pero yo puedo asociarlos de tal manera que construya una imagen con un contenido moral. La mujer ramera habla y canta deslizando su voz, y lo que se hace con la voz se hacen también con las melodías, con los instrumentos que acompañan la voz. Así como el poder de su hablar seduce en la ramera y la identifica como ramera, también la música tiene su poder en el hombre para inducirlo al bien y al mal, o al mal, y refleja un contenido moral o inmoral que los cristianos debemos discernir. Así que el do no es santo ni el fa es pecaminoso, pero la forma como los asociamos para escribir una melodía pueden producir una melodía como de ramera, una melodía pecaminosa. Y ahora, para terminar esta primera sesión, vamos a ver un ejemplo audible. Espero que salga bien el sonido allí en el reproductor.
Vamos a ver un ejemplo audible. Lo que vamos a ver a continuación es un himno muy conocido, uno de los más conocidos de la Iglesia de Cristo, cantado de esta manera, en una melodía como de ramera. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a volverlo a reproducir y yo les voy a mostrar algunos apartes donde se evidencia claramente que esta es una canción, una melodía ramera. Noten primero el fondo musical. La música se va deslizando suavemente, suavemente. Ese fondo, ella desliza su voz. Noten que hace variaciones en su voz. Noten ahí, y la. Ella varía su voz. Despacio y suavemente. Noten ahí el cambio que hizo. Potente, ella varía su voz, desliza su voz. El sol en su cenit. Mi corazón. Noten cómo cambia la voz, hace variaciones de la voz, inflexiones de la voz, la desliza, es una voz sensual. La letra es excelente, pero su voz es sensual. La melodía detrás también es sensual. Mi corazón. Noten cómo desliza la voz. Cuán grande es Él. Ahora vamos a hablar sobre el fondo musical. Ahora solo la voz. Noten, elonga las notas. Ok, ahora vamos a ver una melodía que es una melodía contraria a la melodía de ramera, que es una melodía en la cual las notas ocupan su espacio exacto, su tiempo exacto, las notas, los silencios, la música es una mezcla de notas y de silencios, en el tiempo exacto, con una progresión exacta, sin deslizamiento. Esto es una música buena, una música con una buena melodía firme. Esta es la forma clásica de este himno. Las notas son sólidas,
firmes, van una después de la otra sin deslizarse. Son dos formas de música muy diferentes. Noten: firmeza, fortaleza, definición, no deslizamiento, no variación, no elongación. La música es clara, firme y definida. Las dos transmiten un mensaje muy diferente. Ahora, ¿dónde aprendieron nuestros hermanos, seguidores de la música cristiana contemporánea, a cantar como una ramera? ¿Quién es ese personaje? Elvis Presley. Miren cómo él canta. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all. ¿Cómo canta? Como una ramera. Eso es música de ramera. I see stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe. Ahora escuchen el coro que lo acompaña. Sing it, fellas. When Christ shall come, we shout our acclamation to take me home. What joy shall Y ahora viene el rumbón. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul. ¿Quién puede dejar de moverse al escuchar eso? ¿Quién no puede empezar a ser profano? Escuchen. O escuchen el ritmo. Es un ritmo de cabaret. Eso es una música de cabaret. Sings my soul, our Savior God, to thee. How great thou art, how great. Y ahora miren quiénes son los autores de este video en internet. O los que pusieron el video en internet. Miren, fanáticos de Jesús. ¿Qué es esto? Es poner la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Esto es una música totalmente inmoral. Y esa música es la que domina la escena en la adoración a Dios en nuestros días. Hoy en esta primera sesión hemos visto solamente lo que tiene que ver con la voz y el deslizamiento de la voz. En nuestra siguiente sesión veremos más acerca de las leyes de la música, melodía, armonía y ritmo, es decir, el fondo de la música cristiana contemporánea que acompaña la voz. Ahora vamos a concluir diciendo lo siguiente. Dios creó la música para su gloria y deleite, y para el deleite del hombre y su adoración. Dios nos ordena que le adoremos con música que acompañe la letra de nuestros cantos, pero la música que puede ser diseñada de tal manera que pueda conducirnos a la inmoralidad, esa música debe ser evitada, porque la música no es neutral ni es amoral, debe ser diseñada como debe ser
conforme a las leyes de nuestro Dios. La música que hemos de usar para adorar a Dios no puede ser cualquier música, no puede ser música profana, tiene que ser música sagrada.